Buenas tardes, nosotras somos Guadalupe Lara y Montserrat Zambrano. Y a continuación les hablaremos sobre el fármaco de origen biotecnológico Factor 8. Para comenzar, definiremos qué es un fármaco biotecnológico. Los fármacos biotecnológicos comprenden nuevas sustancias obtenidas por procedimientos biotecnológicos, pero también sustancias naturales activas que se hayan identificado o producido mediante herramientas biotecnológicas. La biotecnología a través de la genómica funcional utiliza técnicas específicas para validar dianas tales como arrays para identificar ADN complementario y ARN mensajero en muestras patológicas. Un ejemplo de los fármacos biotecnológicos es el factor 8, el cual es utilizado en pacientes con hemofilia A como una enfermedad hereditaria, asociada con hemorragias graves, espontáneas o provocadas. También indica que se debe a una reducción en la cantidad o la actividad del factor 8. La hemofilia se hereda con carácter recesivo ligado al cromosoma X y los sujetos masculinos son los afectados clínicamente, ya que las mujeres son las portadoras del gen mutado y normalmente son asintomáticas. Esto afecta a 1 de cada 10.000 varones en todo el mundo. El factor 8 se puede producir mediante la inserción del gen humano que lo codifica en células en cultivo, humanas o no, para que éstas lleven a cabo la biosíntesis. Al procedimiento empleado en este caso, que es una técnica biotecnológica, se le conoce técnica del ADN recombinante. Al producto obtenido se le denomina factor 8 recombinante humano. En la producción de medicamentos convencionales o de síntesis química se suelen utilizar moléculas mucho más pequeñas donde no intervienen organismos vivos. El producto reconstituido deberá administrarse exclusivamente intravenoso. La dosificación y la duración de la terapia está basada en la cantidad de la deficiencia del factor, severidad y localización de la hemorragia. El cálculo para la dosis requerida se basa en una unidad internacional del factor 8 entre kilogramo de peso que incrementa la actividad de factor 8 plasmática del 1.5 al 2% del normal. Para calcular la dosis se requiere determinar la actividad del factor 8 en plasma y calcular la cantidad que se necesita incrementar. La dosis requerida se calcula de la siguiente forma. Unidades requeridas es igual al peso corporal en kilogramos por el incremento del factor 8 requerido en porcentaje por 0.5. Al ser tan bajas las concentraciones, para realizar este tipo de fármaco se utilizan excipientes, los cuales son aditivos. Por ejemplo, el citrato de sodio, cloruro de calcio, glicina, fibrinógeno, polisorbato y tributilfosfato. Una vez que el fármaco biotecnológico se encuentra en el organismo, el factor 8 es responsable de la actividad coaguladora como un cofactor del factor 9, en donde acelera la conversión al factor 10 y el factor 10 activado. El factor 10 activado convierte la protrombina en trombina y la trombina entonces convierte el fibrinógeno en fibrina y entonces se forma el coágulo. La función del factor de von Willebrand es transportar el FBI al sitio específico de la lesión y lo protege contra la degradación y la activación no deseada. Ahora, como lo ha mencionado mi compañera Guadalupe, la hemofilia es la enfermedad contra la que actúa el factor 8. Esta es una enfermedad que es ligada al sexo, donde típicamente la madre es la portadora y la enfermedad la padecen los hijos varones. Esta enfermedad se caracteriza por la deficiencia del factor 8 y 9 denominadas hemofilia A y B respectivamente. Ahora bien, la principal contradicción que se presenta ante el uso del factor 8 es la hipersensibilidad al principio activo. Como con cualquier otro producto proteico intravenoso, son posibles las interacciones de
Las reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico. Una complicación conocida en el tratamiento de individuos con hemofilia A es la formación de anticuerpos neutralizantes, es decir, los inhibidores del factor 8. Estos inhibidores son inmunoglobulinas IgG contra la actividad procoagulante del factor 8, la cual se cuantifica en función a las unidades V por mililitro de plasma utilizando el método de valoración modificado. Se han encontrado estudios en literatura mostrando la relación entre la aparición de un inhibidor de factor 8 y reacciones alérgicas. Por lo tanto, si aparecen reacciones alérgicas, deberán investigarse la presencia de un inhibidor en el paciente. Los pacientes con inhibidores del factor 8 pueden tener un mayor riesgo de anafilaxias al seguir el tratamiento con el factor 8. Entre otros efectos secundarios, se han observado de manera poco frecuente irritación en el lugar de la inyección, escalofríos, urticaria, taquicardia, opresión en el pecho, vómitos, entre otros. En casos raros se ha observado fiebre. Y los pacientes con hemofilia A pueden desarrollar anticuerpos contra el factor 8. Si aparecen estos inhibidores, la condición se manifestará como una respuesta clínica insuficiente. En el caso de la toxicidad e interacción con otros medicamentos, no se ha evidenciado ningún efecto tóxico agudo o subagudo en el factor 8 en animales de laboratorio. Es decir, que no se han desarrollado casos específicos en la administración de ese factor, como la toxicidad de reproducción, la crónica y carcinogénesis, debido a la respuesta inmune de las proteínas heterólogas entre las especies de mamíferos distintas al hombre. Asimismo, tampoco se ha adquirido estudios sobre las interacciones que pudieran presentar el factor 8 con otros medicamentos. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias.